no funciona, y si me sale mal, y si no voy a ser capaz, y si se ríen de mí. ¿Te suenan estos miedos? El día de hoy, porque tú lo pediste en tus comentarios y sugerencias, el miedo desde otro punto de vista, el miedo a través del coaching. Y para hablar de este tema desde esta perspectiva, nos acompaña nuestro amigo Jorge González López, director general de Alpha Coaching System. Te agradezco, Toño. Estamos aquí para hablar de miedos. Un agradecimiento especial para todo el auditorio del Jardín Mágico del Tarot de Antonio y para Peregrino RTV. Esperemos que muchas de las situaciones y de las pláticas sobre el miedo puedan servirle a todas aquellas personas que están viviendo con temor, porque no es hablar del miedo precisamente lo importante. Lo importante es, para el coaching, es cómo combatir el miedo. Así que hablemos del miedo. Comenzamos. Jorge, desde la perspectiva, desde la visión del sistema Alpha, ¿qué es el miedo? Bueno, el sistema Alpha nos dice que es la situación donde te afecta y te impacta como persona en una emoción, en un sentimiento de zozobra, en un sentimiento de estrés, en donde empiezas a sentir los síntomas que son el que se te erice la piel, el que se empiece a bombear el corazón. Entonces tenemos un temor hacia algo desconocido o hacia algo conocido. El sistema Alpha menciona que nosotros debemos de ser muy cautos para detectar esos síntomas. ¿Por qué? Porque hay veces que los ignoramos y bueno, eso provoca que estos vayan creciendo. El miedo es provocado muchas veces en una avalancha por nuestros propios pensamientos. Así que nosotros nos vamos a enfocar en la cuestión del coaching, en la cuestión de las emociones sobre el miedo. Jorge, las personas que nos ven y nos escuchan nos han comentado que tienen miedo al éxito y otras que tienen miedo al fracaso. Si tratáramos de jerarquizar uno y otro, ¿cuál sería primero, desde tu perspectiva? Pues mira, vamos a enfocarnos en lo global, al principal temor de la humanidad, el principal miedo. El Alpha Coaching System, al igual que varios teóricos, afirma que los dos temores principales de la humanidad es el temor a la muerte y el temor a hablar en público. Parece paradójico, pero quienes han estado hablando ante el público saben de qué estoy hablando. No sabemos cuál de los dos temores sea el más grande, pero sabemos que son los más fuertes. Sí hay una incongruencia en que se le tenga miedo al éxito y se le tenga miedo al fracaso. Lo real es que a lo que más tememos es a fracasar. El ser humano normalmente gravita en lo negativo. Y quiero decirles que normalmente de todos los pensamientos negativos que tienen las personas, de accidentes que les puedan pasar, de un paro al corazón, de un cáncer, de esto, son supuestos que ya provocan, por el solo hecho de pensarlos, un tipo de estrés, un tipo de problemas psicosomáticos que se van agravando a través del tiempo. Entonces necesitaríamos, psicológicos también, necesitaríamos nosotros definir, porque existen tantos temores y tantos miedos que no sabemos manejar y que a la par los vamos dejando crecer. Entonces de repente no nos ponemos a investigar o no nos ponemos a reconocer qué tipo de temores tenemos. Y es obvio que cuando tú no reconoces que algo te está molestando, no te enfocas a la solución. Por eso el sistema Alpha se enfoca mucho a gravitar en el positivismo, porque precisamente el cerebro no entiende de bromas. Y si tu cerebro está pensando, si tus pensamientos son de enfermedades, tú mismo puedes crear tus enfermedades. Está comprobado científicamente, la psicología nos muestra muchos casos de esos. Yo te diría que hay soluciones para contrarrestar el miedo. Y pues aquí trataremos de explicar a grandes rasgos
parte de estas soluciones que vamos a dar. No alimentes tus miedos. Jorge, ¿cómo podemos reducir, contrarrestar los miedos? Yo creo que el primer camino es reconocerlos. Necesitamos nosotros reconocer que algo nos da miedo. Necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos, saber qué es lo que nos está provocando miedo. Uno de los precursores, uno de los detonantes, de lo que es el miedo es la procrastinación, es la desidia. Nosotros dejamos pasar revisiones médicas, dejamos pasar pagos de servicios que tenemos en nuestro domicilio, dejamos de arreglar situaciones donde hubo problemas con amistades, con familia, y esto hace que nuestro pensamiento vuele. Nos dice el doctor Miguel Ruiz que nosotros no debemos de tomar las cosas personalmente. Esto significa que nosotros magnificamos y potencializamos el mismo miedo. ¿Qué pasaría si nosotros trabajáramos la otra parte? ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de dejar con libertad el movimiento del miedo, nos enfocáramos en la solución al miedo? Un ejemplo ya muy común, dentro de poco muy trillado, el tema del COVID y el tema de la pandemia. Bueno, pues en este tema de la pandemia nos bombardean noticias, nos da miedo, nos da pánico, pero ¿cuál es la solución? Pocas veces nos enfrentamos a la solución. Bueno, pues nosotros debemos de saber que si nuestro sistema inmune está en óptimas condiciones, pues debemos de trabajar sobre eso, sobre la solución. Si es en la cuestión económica, debemos pensar en el ahorro, debemos pensar en los recortes y debemos pensar en las soluciones. La verdad, uno de los remedios infalibles contra el miedo es, contrario a lo que las personas piensan, preocuparse. Y preocuparse es una palabra compuesta de que es ocuparte antes de lo que te está sucediendo. Entonces nosotros debemos, esta es fórmula mágica que el sistema pregona, practica, y que es ocúpate. No te preocupes, ocúpate. ¿Qué significa? Enfrenta ese miedo con las posibles soluciones. Un problema siempre tiene no solo una solución, tiene de 2 a 3 soluciones. Omitimos el problema de la muerte, que es una sola vía y es un solo camino. Entonces podríamos decir nosotros que busquemos y nos ocupemos con las alternativas de la problemática que tengamos. Y yo quisiera decir algo muy importante que pocas personas tienen: seamos humildes. Si nosotros tenemos una problemática, pidamos ayuda. Muy interesante esto que nos comentas, Jorge, pero entonces, ¿quiénes serían las personas idóneas, calificadas para orientarnos y poder afrontar nuestros miedos? Pues yo te diría una situación es muy personal. En primer mano, bueno, pues están los psicólogos, están los coaches como tu servidor, y hay una diversidad muy grande, pero la vez pasada te comentaba que el sistema alfa se enfoca mucho en el juego. Una forma de equilibrar nosotros los temores, de equilibrar el estrés diario del trabajo, de los problemas, es el juego. Pocas veces nosotros nos enfocamos, muy pocas veces nos enfocamos en nuestro ser, en la parte de la diversión. Yo hoy diría y adicionaría algo muy importante que tiene un contexto bíblico, que en lo personal lo he practicado y quienes lo han vivido pues sabrán de qué les estoy hablando. Dice el maestro que dejad que los niños se acerquen a mí. Un lugar donde hay niños te disipan esos problemas porque son luz. Entonces, como forma de ayudar y de combatir los miedos, acerquémonos a los niños, aquellos donde están, juguemos con ellos, ayudémosles a crecer, y automáticamente nuestro pensamiento va a ser en forma subconsciente de estar bien, porque para poder estar ayudando a alguien, el otro ejemplo es el de servir. Si tú sirves, tus miedos se van disipando, porque es automático. El que da, recibe. Yo te diría que el sistema alfa se enfoca mucho en potencializar a las personas, y hay que definir que cada persona es diferente. Lo que sí les quisiera decir es que cuiden sus pensamientos, vean en qué los están enfocando y eviten preocuparse, ocúpense. Jorge, nos acabas de mencionar el juego.
Los miedos o el miedo juega con nosotros, con nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Es posible que nosotros juguemos con el miedo? Yo creo que sí. Fíjate que un ejemplo muy claro de cómo enfrentar los miedos, bueno, a veces es cuestión cultural. Nosotros aquí en México tenemos el Día de Muertos, en donde nosotros hacemos ofrendas y vemos de cara a la muerte, pero en otra perspectiva, en una perspectiva religiosa, cultural. Y quisiera decirte que, bueno, pues los pensamientos van creciendo y te van atosigando o te van liberando. En el sistema alfa tenemos una premisa, y la premisa es: tus pensamientos crean tu realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar nuestros pensamientos. Si tú siempre estás cuidando, si tú siempre estás temiendo, pues necesitas visualizar tus pensamientos hacia dónde los estás enfocando. ¿Por qué el juego es la solución a los problemas? Porque, bueno, tu mente está ocupada en juego, en una diversión, que químicamente tu cuerpo reacciona a eso. Si tú estás encerrado en un cuarto más de 3 horas, que es lo que ocurre con la depresión, estás fomentando y estás acelerando el momento en donde tu cuerpo va a responder con una enfermedad y con reacciones equivocadas, como laceraciones ahorita en los jóvenes, que es un fenómeno muy terrible, pero es por tanto tiempo que le dan ellos al pesimismo, tanto tiempo que le dan a la soledad. Entonces, contrarrestar el fuego con el fuego no es prudente. Aquí necesitamos nosotros enfocarnos, cuidar nuestros pensamientos. El problema del miedo es dónde están gravitando tus pensamientos. Por eso es importante estar cerca de personas positivas, es importante estar cerca de psicólogos, es importante estar cerca de coach, que te proporcionen herramientas que te saquen de ese lugar donde tú no quieres estar. Les regalamos la fórmula mágica: sitúate dónde estás y sitúate dónde quieres estar. ¿Quieres vivir con miedos? Bueno, síguelos almacenando, síguelos acariciando. ¿Quieres tú prosperar? ¿Quieres tú visualizarte como una persona triunfadora? Empieza a pensar en eso y automáticamente el universo reaccionará a eso. Ten cuidado en lo que piensas, porque el pensamiento crea la realidad. El miedo es uno de los obstáculos que siempre nos limita a la hora de conseguir nuestros objetivos. El miedo es un tema que siempre será de actualidad. Jorge, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros acerca de esta temática. ¿Algún mensaje que quieras enviarles a quienes nos ven y nos escuchan? Bueno, pues principalmente ratificar que ustedes, todo nuestro público, juegue, que la vida no es tan seria y tan sobria como la están viendo. No, la educación, los valores muchas veces chocan con esto, pero si el maestro vino y dijo: sed como los niños, él se estaba refiriendo exclusivamente a que jugáramos y tomáramos la vida en otra forma. Yo diría algo más: el sistema alfa te recomienda a ti, a todos sus participantes, en este caso extendemos la invitación, busquen en todas sus amistades las personas optimistas, porque el optimismo es una enfermedad que se pega, igual que el pesimismo. Si ustedes están alrededor de personas pesimistas, quizás ahí está la raíz de sus miedos, quizás ahí está la raíz de todos sus problemas. Gravitar y estar en situaciones adversas con personas adversas. Busquemos esas personas optimistas que de todo ven positivo, porque vibrar en positivo te redunda en una cuestión física positiva. Amigo coach que nos ves y nos escuchas, o aunque no seas coach, si no estás de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Jorge González, déjanoslo en los comentarios y con mucho gusto tendremos ese diálogo como lo hemos estado teniendo hasta este momento. Jorge, para la gente que nos ve y nos escucha, ¿dónde te pueden contactar, dónde te pueden localizar y qué servicios son los que tú les puedes ofrecer? Muy bien, yo te diría que por
cuestiones de espacio y de tiempo, yo te pediría el favor de que nos pudieras poner a la mano de nuestro auditorio el teléfono. Yo quisiera decirles que tenemos 2 plataformas digitales de Desarrollo Humano Coaching y de Alpha Coaching System, y que por medio del teléfono podemos hacer citas. Tenemos un despacho, pero principalmente por las páginas y por el número de teléfono, si tienes a bien proporcionarlo a tu gentil auditorio. Bueno, pues aquí te estaría dejando los datos. Decirles que nosotros recibimos en una sesión completamente gratuita, donde explicamos bajo qué sistemas trabajamos y donde vemos el inicio de la problemática. Y desde esa sesión vemos si nosotros podemos ayudarles o podemos recomendarles si su camino es hacia otro lado. Canalizarlos hacia canalizarlos a un psicólogo, o canalizarlos o ver si son propensos al sistema alfa, a lo que es el proceso. Para que no te pierdas de ninguno de nuestros programas y videos, asegúrate de ser un titular de nuestra comunidad. Suscríbete y toca la campanita. Si ya eres un titular de la comunidad Peregrino Radio y Televisión, ayúdanos presionando el botón de like. Esto es el Jardín Mágico del Tarot. Yo soy tu amigo Antonio Espinosa, y hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos y te enviamos salud, alegría y prosperidad.